Dicho esto, quiero iniciar con la presentación del magistrado Luis Antonio Ortiz, vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, vicepresidente de la Sala de Casación, abogado especializado en Derecho Penal por la Universidad Santa María de Venezuela, posgrado en Derecho Penal y Sistema Penitenciario en la Universidad de Salamanca, España, experto en Derecho Internacional Humanitario en la Cruz Roja Internacional, magíster en Derecho Penal y doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Santa María, doctor en Derechos Humanos y Derecho Penal del Centro de Altos Estudios Universitarios, magíster y doctor en Derecho y Relaciones Internacionales en la Preston University. Démosle la bienvenida al magistrado Luis Antonio Ortiz de la República de Venezuela. Primero que todo, voy a quitarles 2 segundos para darle gracias a Dios y al Todopoderoso y a la Divina Pastora. Yo soy muy devoto y muy mariano, por darme la oportunidad de compartir en la mañana de hoy con este nutrido auditorio. En segundo lugar, darle las gracias encarecidamente al ciudadano embajador de la paz y a todo aquel maravilloso equipo el cual lo acompaña en esta noble causa, ejemplo a seguir. Luego quiero extenderle un gran saludo a todos los parlamentarios, diplomáticos, a todos los foros judiciales y a todos aquellos invitados especiales, la prensa y todos los aquí presentes que de una u otra manera vienen representando a muchos países de nuestra amada planeta Tierra. No me voy a extender en el saludo porque el tiempo es sumamente inclemente y seguro que me lo van a descontar. Y por ello no voy a tener entonces oportunidad de expresar lo que traigo para ustedes. Sin embargo, en estos 2 días, el día miércoles y ayer jueves, he escuchado excelentísimas intervenciones y prácticamente ya lo han dicho todo. Decía yo anoche, ¿qué vas a decir? Si todo está dicho, todo está dicho. Para mí es un poco cuesta arriba, ¿no? Dicen en mi pueblo, tratar de llenar las expectativas después, como dije anteriormente, de haber escuchado esas extraordinarias intervenciones, como fue la sección judicial y ayer la educación. Y todos nos centramos en educación, educación, educación. Decía un compañero de Perú que me marcó mucho esa palabra. Dijo, hay que educar al niño para no castigar al hombre. Pero también dijo otra palabra muy clave. Creo que es la palabra más clave de todo. Hay 2 hombres en estos momentos sumamente importantes para lograr los objetivos. Pero antes de decir eso, créanme que yo el día miércoles estaba triste, muy, pero muy triste, cuando una persona que intervino dijo, no hay chance, eso ni siquiera hay que proponerlo, eso no es fácil. Por supuesto que no es fácil, claro que no es fácil, lo fácil es malo. Lo bueno es lo difícil, el gusto que siente uno de lograr ese objetivo. Pero ayer fui mucho más feliz. Ayer sí fui feliz, de verdad, que esa misma persona dijo, sí se puede y sí hay esperanzas. Y las esperanzas son las últimas que se pierden. A mí me corresponde, como dijo nuestro moderador,
los principios fundamentales para alcanzar la felicidad del ser humano, respeto y protección de los derechos humanos y de los derechos de la Madre Tierra. En estos 3 días lo único que hemos oído es derechos humanos, Madre Tierra. Derechos humanos y Madre Tierra. Pues vamos a seguir en ello. No hay otra alternativa. Y para introducción de ello, yo quise dividirla en 3 fases. Una, la felicidad del ser humano versus la Madre Tierra. Y como adentro de ello, debo empezar diciendo entonces, todos los seres humanos quieren vivir felizmente. Entendida esta felicidad como una aspiración de todos los hombres y mujeres que quieren y que no siempre se realiza debido a las actuaciones, actitudes y carencias de valores fundamentales que impiden alcanzar la felicidad plena. Dentro de este campo de la felicidad no solo se incluye palabras, sino también los hechos. Decían hoy, las palabras se las lleva el viento. Los hechos y todas aquellas cosas que de ella derivan. Y a los sujetos que las transforman en diferentes modos e interactúan unos con otros. Por tal razón, entonces, la felicidad es así, un campo susceptible de ser trabajado por una o más técnicas o ciencias positivas, también, o por disciplinas que mantengan o pretendan mantener una conexión entre ellas. Así bien, me corresponde, dentro de este enmarcado del respeto y la protección de los derechos humanos y de la Madre Tierra, esa felicidad tan anhelada por los seres humanos que debe alcanzar se encontrará reflejada en los respetos a los derechos que posee nuestra Madre Tierra, para que una vez esta última nos pueda brindar al ser humano un planeta lleno y pleno de biodiversidad, oxígeno, y que sea capaz de mantener la conservación del medio ambiente. Es con esa medida que se verían garantizados entonces todos y cada uno de los principios que pueden englobar lo que llamamos nosotros la felicidad. Esta mañana oía a la doctora, nuestra parlamentaria del Parlatino, y venía en el vehículo con unas compañeras de Ecuador y decía que se podía estar en paz y no ser feliz. Yo tuve que decirle que no compartía esa teoría. Lo mismo decían nuestra diputada hoy, tener no es felicidad. Yo lo puedo tener todo económicamente y si no tengo salud, ¿tú crees que yo pueda ser feliz? ¿Ustedes creen que alguno de ustedes pueda ser feliz de esa forma? Pues no. Entonces, por tal razón, para garantizar todos esos principios que pueden englobar la felicidad plena del ser humano, en cuanto garantiza la conservación y preservación del medio ambiente. Si nos trasladamos al ámbito constitucional de cualquier país del mundo, incluyendo los 194 países que integran las Naciones Unidas y los 123 países que han ratificado el Estatuto de Roma. Ayer se hablaba del ecocidio, del genocidio, politicidio, pero todo esto lleva a la enseñanza y todo esto tenemos que conjugarlo dentro de lo que es
nuestra madre tierra. Por tal razón, decía entonces que si nos trasladamos al ámbito constitucional de cualquier país, se verifica que todo individuo considerado ciudadano se le debe garantizar el libre desenvolvimiento por el territorio que rige ese texto legal, lo cual envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano y, dicho así, conforman entonces un conglomerado de derechos y principios tendentes a proteger a la persona durante cualquier proceso legal. Y en base a tal garantía, cada constitución de Estado debe endosar a toda persona conforme a los principios de progresividad, sin discriminación alguna, el goce, disfrute y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Decía varios de los ponentes en estos 2 días, hay que empezar por la legislación interna. Tenemos que empezar escalón por escalón. No podemos pretender que de allá abajo subir aquí de un solo golpe. Lo podríamos hacer, pero ese no es el deber ser. Y considero yo, y que todos aquellos que están presentes aquí, que eso es lo que estamos persiguiendo. Decía nuestro moderador, y todos los que han pasado por este panel, no es uno, no son 2, no son 3, somos todos, en absolutamente todos. Por tal razón, quiero hablar entonces sobre el respeto y las garantías como un cumplimiento y una garantía obligatoria. Por ejemplo, nuestra Constitución, mi país, la República Bolivariana de Venezuela, es clara, es precisa y es concisa cuando establece en su artículo 19, cuando establece en su artículo 21, 23, 26, 27, 29, 51 y 257 del estamento constitucional, el carácter de obligatoriedad que le da al venezolano y a todo aquel que esté dentro del territorio de Venezuela esa garantía, ese goce y ese disfrute y ese ejercicio irrenunciable, indivisible, interdependiente de los derechos humanos y la igualdad de la ley, sin ningún tipo de discriminación. ¿Se configura lo que estábamos hablando aquí? ¿O lo que han hablado los que me han antecedido? Todos por igual. Aquí no es de que usted es más poderoso que yo o yo que usted. Aquí es todos iguales, porque aquí no se está jugando otra cosa que no sea nuestra madre tierra. Aquí no se está juzgando otra cosa que no sea el planeta, el globo terráqueo. Por tal razón, como estamos hablando de los derechos humanos, más adelante hablaremos, y espero que me den la oportunidad, de hablar de todas las convenciones de derechos, tratados, suscritos y ratificados por los países. Y empezamos, decía una exponente muy acertada ayer, hay leyes que se inician, pasa hasta una década y después es que tratan de hacerlo. Si recordamos, el Estatuto de Roma empezó en 1948. ¿Cuándo fue aprobado? En 1998. ¿Cuándo entró en vigencia? En 1 de enero del 2002. Y sin embargo, fíjate, 4 delitos, solamente 4 delitos que tiene el Estatuto de Roma,
Y todavía hay uno que no es de la competencia de la Corte Penal Internacional. Gracias a Dios que ya se pudo tipificar qué podemos entender nosotros por delito de agresión. Pero usted, Corte, no tiene sino hasta el 1 de enero del 2017 la posibilidad de tomar control de ese delito. Entonces, había que ratificar lo que decía la participante ayer. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero vamos a hacerlo. Y sí podemos. Dicen por ahí, pueblo unido nunca será vencido. Traje entonces a colación, a nivel global, cabe destacar que los innumerables tratados y convenios sobre derechos humanos destacados, en primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea Nacional, las Naciones Unidas, mediante resolución 217 de fecha 10 de diciembre de 1948, en la cual enmarca fundamentales los derechos del ser humano y principalmente el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, seguridad personal y defensa integral. Son 10 tratados, voy solamente a enunciarlos para no hacerlos tediosos y ponerme fastidioso. No se me vayan a dormir, por favor, se los pido. También es importante mencionar otras convenciones sobre los derechos humanos. La Convención Europea de los Derechos Humanos, ayer la convocaron, de fecha 4 de noviembre de 1950, entró en vigor en 1953. La Convención Americana de los Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, la cual dicha convención se dio entre el 7 y el 22 de noviembre de 1969 y entra en vigencia casi 10 años después, en julio de 1978. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de fecha 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976, 10 años después. El Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, aprobado y abierto a la firma, de fecha 16 de diciembre del 66 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminaciones raciales, etcétera, etcétera, que fue modificada 10 años después también. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas y discriminación contra la mujer, de fecha diciembre 18 de 1979. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada y abierta a la firma y ratificación el 10 de diciembre de 1984, con vigencia el 26 de junio de 1987. La Convención sobre los Derechos del Niño, con vigencia desde el 2 de septiembre de 1990. Así pues, hemos hablado de los derechos que les corresponden a los seres humanos, a nosotros. Pues en esa medida también debemos darles los derechos, reconocerles los derechos a nuestra Madre Tierra. Ella es un ser vivo. Y aún más, nuestra Madre Tierra se da el lujo de vivir sin nosotros, los seres humanos. Nosotros los seres humanos no podremos vivir sin nuestra Madre Tierra. Así pues, en esa medida, nuestra Madre Tierra
tiene y posee varios derechos que deben ser garantizados en toda su extensión. En primer lugar, el derecho innato a la vida y existencia a ser respetada, a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas, a mantener su identidad, su integridad como entidades diferenciadas, autorreguladas, interrelacionadas. Hablaba hoy el representante de Uruguay, el agua como fuente de vida, al aire limpio, a la salud integral, a estar libre de toda contaminación y polución de desechos tóxicos y radioactivos, a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura, amenazando su integridad y su funcionamiento vital, saludable, entre otros aspectos. Pues quiero decirles que si no hay derechos, si no cuidamos nuestra madre tierra, no habrá felicidad. Y es por ello que la felicidad del ser humano depende única y exclusivamente de nuestra madre tierra, queramos o no reconocerlo. Para la garantía de todos los derechos que posee nuestra madre tierra, los seres humanos tenemos la obligación de vivir en ella, en armonía, promover y participar en el aprendizaje, el análisis, la interpretación, la comunicación sobre cómo vivir en fraternidad con nuestra madre tierra, asegurar que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar del planeta, ahora y en el futuro, establecer, aplicar efectivamente normas y leyes, su defensa, protección, conservación, respetar y proteger, conservar y cuando sea necesario, restaurar la integridad de los ciclos, procesos y equilibrios vitales. ¿De quién? De nuestra madre tierra. Con verdadera conciencia de todos y cada uno de los seres humanos, entre otras obligaciones que tenemos. Bajo estos parámetros, si se conjugan los derechos que posee nuestro globo terráqueo y las obligaciones que tienen los seres humanos, se puede afianzar con toda seguridad la felicidad plena del hombre basado en los principios de respeto, igualdad, no discriminación, conservación del medio ambiente, libre desenvolvimiento terrenal, respeto a la dignidad humana y al prójimo, entre otros. Dicho esto, deberíamos hablar qué es lo que urge. ¿Cuál es la declaración de los derechos de la Madre Tierra? Hablaba con las representantes de Bolivia. Factor importante en cuanto el contexto y el contenido que le dan a la Madre Tierra. Y para destacar esto, han sido muchos los intentos para la materialización de una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, no se ha producido a nivel global algo en concreto, solo ha quedado en intenciones. Y con intenciones no se va a ninguna parte. Con intenciones no se logra en absolutamente nada. Aunque por allí dice un refrán que dice, bueno, las intenciones también son buenas. Por supuesto que sí son buenas, pero hasta allí. Hay que concretarlas, hay que concretarlas. Por tal razón, entonces,
Se presentó un proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, llevados a cabo desde el 19 al 22 de abril del 2010 en Cochabamba, Bolivia. En esta oportunidad se acordó, entre otras cosas, respaldar el Protocolo de Kioto y rechazar el entendimiento de Copenhague, el cual produciría efectos desastrosos en la integridad de la Madre Tierra, el cual se propuso, entre otros aspectos, establecer un tribunal internacional de conciencia con el objeto de denunciar, perseguir y juzgar y, por supuesto, sancionar las violaciones contra los migrantes y refugiados climáticos identificando la responsabilidad no solamente de la persona, de los estados, las compañías y otros actores. En confirmación a lo antes señalado, las Naciones Unidas ha querido adoptar una declaración de los derechos de la Madre Tierra. Por lo tanto, decía el doctor Camilo hoy, los instrumentos están, pero hay que ponerlos a valer. Hay que darles, hay que instar a las autoridades internas y externas, a lo interno y a lo internacional, para que todos tomemos conciencia y todos podamos enfocarnos a esto, a esta gran problemática que existe. Por tal razón, ya forma parte de la agenda internacional, por lo que el Acuerdo de los Pueblos antes delatado, emitido por la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático, celebrado en Cochabamba, contiene una propuesta. Cabe destacar que la Constitución Política de Ecuador le dedica ya un capítulo y el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una ley al respecto. Entonces, sí se puede, sí se puede. Todo es querer. Querer es poder. Pero que no pase como aquello que tengo la intención. No, porque quiero, porque puedo y porque sé. Yo lo quiero, yo lo puedo y yo sé cómo hacerlo. Y de hecho ya están las herramientas allí. Vamos a ponerlas a valer. De tal manera, pues, que como antecedente se destaca que en 1982 la Asamblea General de la ONU aprobó la Carta Mundial de la Naturaleza, una importante declaración ecológica mundial, y 5 años después, es decir, en 1983, me están regalando 5 minutos más cuando terminen los 50 míos. Ok. En su informe que se llamó Futuro Común, conocido como el informe Blue-Trans, hace un llamado a la creación de una carta que contenga los principios fundamentales para una vida sostenible. Este informe afirma, entre otras cosas, que la Tierra es una, pero el mundo no lo es. Y todos dependemos de una sola biosfera para el sustento de nuestras vidas. Sin embargo, algunos utilizan los recursos de la Tierra a un ritmo tal que dejaría poco para las futuras generaciones. Y en este sentido, quiero destacar, como lo dije anteriormente, el planeta Tierra tranquilamente puede vivir sin nosotros. Nosotros no podremos vivir sin ella. En 1992 se hizo una reunión paralela a la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, donde fue aprobada en marzo del 2002, una reunión celebrada en la sede de UNESCO en París el 29 de junio del mismo año, la carta que es lanzada en el Palacio de la Haya.
En el 2002 se realiza la segunda cumbre de la Tierra en Estocolmo, y de esta reunión derivan importantes instrumentos internacionales con la Convención Marco de Naciones Unidas y el Convenio de Biodiversidad, y también consecuencias, el Protocolo de Kioto. La conferencia de Ticapaya en Cochabamba. Esto da respuesta ¿a qué? Al fracaso de COP15. En Dinamarca se celebró también otra participación donde miles de participantes de todas las latitudes, pero sobre todo el del Yala, debatieron intensamente y emitieron el pronunciamiento o acuerdo de los pueblos, documento que propone un proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Tierra, en el cual se consigna, entre otros aspectos, los derechos de la vida, a ser respetada a la continuación de sus ciclos. Como se me está culminando el tiempo, yo no puedo pasar desapercibido, yo no puedo dejar pasar, como dicen en mi pueblo, por debajo de la mesa, esta gran oportunidad donde tenemos diplomáticos, parlamentarios, juristas y políticos para aprovechar entonces la presente ocasión en esta respetada sección, como dije, diplomática, parlamentaria y política de la presente Cumbre de Integración por la Paz, presidida por usted, embajador mundial de activistas por la paz, y a ese excelente grupo que le acompaña, así como los demás miembros ejecutivos, para proponer con la urgencia que nuestro planeta Tierra amerita el impulso, basándome en lo que decía ayer una de las expositoras, si hay esperanza, si se puede, ante la Organización de las Naciones Unidas, la definitiva aprobación de tan discutido proyecto de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, con acento inmediato, con la conservación y mantenimiento, fecundación de nuestro medio ambiente, que indiscutiblemente debe estar en armonía con el ser humano, para curar tantas heridas que han sido causa en virtud de tantas inconsciencias, maltratos procurados a lo largo de toda la humanidad. Somos nosotros los seres humanos vivientes los que necesitamos con urgencia la vida de nuestro globo terráqueo. Entonces luchemos por conservar, garantizar y preservar en el tiempo todos los derechos inactos que posee nuestra Madre Tierra, para que de esa manera se consolide la verdadera armonía que debe existir entre el hombre y la tierra. Dije al inicio, nada es fácil. Y por tal razón quiero traer a colación un pasaje de una hermosa canción que se llama Caminante. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y usted, doctor William Soto, estoy seguro que aquí hay muchos caminantes que quieren labrar ese camino para llegar y lograr el objetivo. Cuente conmigo hasta el final, hasta que mi Dios me lo permita. Échame un palo. Muchas gracias. Aprovecho entonces, muchas gracias por los aplausos. Aprovecho entonces, como dije, la ocasión para insistir. Hay que insistir, tenemos que lograr todos estos derechos que se merece la Madre Tierra. Y tampoco puedo dejar pasar esta oportunidad
para hablar cuando decía nuestro amigo del Perú, solo hay 2 hombres que pueden lograr con el acompañamiento de todos y cada de nosotros. El doctor William Soto Santiago y, como le decía a él, voy a repetir tal y cual como lo dijo, el hermano Francisco. Y como estamos hablando del respeto y protección de los derechos humanos y de los derechos de la Madre Tierra, traigo a colación la intervención del Papa Francisco en la encíclica papal del 24 de mayo del 2015, y la cual establece, entre otras cosas, abro comillas, hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia en común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Y también cita más adelante, la Carta de la Tierra nos invita a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a proponer, continúa él diciendo, aquel precioso desafío, como nunca en la historia el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por siempre, por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento de la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Cierro comillas. Fíjense que el hermano Francisco nos invita a todos y cada uno de nosotros a conservar lo que es de nosotros, nuestra herencia común, invitándonos a dejar a un lado la destrucción, preservar la vida, la salud, etcétera, etcétera. Hablaban de educación, ya para culminar. Hablaban de educación, y sí, y por eso dije, es preferible educar al niño para no condenar y juzgar al adulto. Yo estoy de acuerdo con eso. Donde hay educación, hay fortalecimiento de todo y hay paz. Por lo tanto, la educación es sumamente importante en la responsabilidad ambiental. Puede alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso del material plástico. Hablaba el representante de Puerto Rico. Del papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar solamente lo que razonablemente nos comemos. Usar transporte público, respetar y cuidar los seres vivos, plantear árboles, apagar las luces innecesarias. Y de esta manera es necesario conseguir entonces cambios profundos, y para ello hay que tener presente que los paradigmas del pensamiento realmente influyen en los comportamientos. Si esto no se logra, la educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles. Si no se procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad, la relación de la naturaleza, y de otro modo seguir avanzando el paradigma consumista,
que se transmite por los medios de comunicación a través de eficaces engranajes del mercado. Para ello, antes de decir esto, tengo una nota, un minutito, no creo que llego al minutito, de un gran escritor que sacó un artículo y fue recomendado por mi mentor Julio César Pineda, a quien agradezco mucho. Nos une una gran amistad de muchísimos años en lo académico y en lo personal. Dice: la madre naturaleza nos ha estado mandando señales en el año 2015. Va en camino de ser el año más caluroso de la historia. Hace unas semanas, el huracán Patricia, el más fuerte jamás registrado por los meteorólogos, generó vientos sostenidos de 320 kilómetros por hora. ¿Esto dicho por quién? Según la ONU, el número de tormentas, inundaciones y olas de calor es hoy 5 veces mayor que en 1970. Para reflexionar, traje un pensamiento el cual yo creo que no me queda. No habrá paz, felicidad ni respeto de los derechos humanos y de la madre tierra hasta que no tengamos una verdadera conciencia. Dios bendiga al planeta, Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al magistrado Luis Antonio Ortiz por su exposición. Definitivamente que hablar de la felicidad no debe ser tema fácil, y menos para un magistrado que administra justicia. Así que definitivamente que debemos agradecer esta participación. Yo tenía un profesor de Derecho Constitucional que se llamaba Humberto Ricor, que decía que todos los hombres nacen iguales, pero esa es la última vez que lo son. Y lo que tenemos que lograr es que en nuestras sociedades cada día los hombres sean y tengan igualdad de oportunidades y igualdad de vivir. Y tenemos que dejarle este planeta para que puedan ellos desarrollarse plenamente. Parafraseando a un artista guatemalteco, Ricardo Arjona, que decía: Jesucristo es verbo no sustantivo. La felicidad también es verbo y no solamente sustantivo. Así que hay que poner en práctica todos estos instrumentos y todas estas convenciones que nos ha señalado con meridiana precisión el magistrado Luis Antonio Ortiz, para ponerlas en práctica y llevarlas a todos los rincones de nuestro planeta. Es importante, porque la felicidad no es un estadio, no es un lugar al que se llega, es un proceso, como bien lo manifestó el magistrado, y no puede ser que toda la vida una persona sufra, tenga necesidades, y el último día de su vida alcance la felicidad. Eso no es posible, no es recomendable. Y dejó claro la imperiosa necesidad de establecer una declaración universal de derechos de la madre tierra. Y yo agregaría establecer también una declaración en la cual se establezcan plenamente los deberes de sus hijos, que somos todos nosotros, porque también de alguna forma nosotros tenemos que contribuir a que este planeta se mantenga. Y aunque se destinen millones de balboas, de dólares, a investigar si en otros países se puede desarrollar la vida humana, probablemente se puedan destinar millones de dólares para asegurar que este país siga hacia adelante. Creo que debiéramos reenfocar esos presupuestos y tratar de validar una campaña de culturalizar a toda la población sobre la importancia de mantener nuestra madre tierra.